Devocional 4 de julio, Mateo 16, 17, 18, edificado. El entendimiento que Jesús es el Mesías y que además es el Hijo de Dios no es una conclusión racional, sino una revelación espiritual. Por eso a tanta gente le cuesta creer que Jesús es el Mesías y que es Dios. No es algo lógico, sino es un asunto de fe. Jesús nunca les había declarado explícitamente la totalidad de su identidad a Pedro ni a los otros discípulos y reconoció que el Padre soberanamente le había abierto los ojos a Pedro y le había revelado quién era realmente Jesús. Jesús le está hablando al hombre común, no al discípulo. El Padre de los cielos le ha revelado una verdad asombrosa, por lo cual debe sentirse bienaventurado. El que tienes al frente es Dios, hecho hombre, dispuesto a sacrificarse como Mesías para que se obtenga la anhelada y esperada libertad. Jesús aclara que la percepción espiritual expresada por Simón en dicha confesión no era el resultado de una deducción natural y humana de carne y sangre, sino que era el resultado de una revelación de Dios Padre. Fue un acto de gracia por parte del Padre. Pero no significa que la respuesta de Pedro se haya dado en el vacío. Es el producto de una fe que ha venido formándose en el camino con Jesús. Es una respuesta madura que brota del corazón con una verdad revelación. En su modo impulsivo de ser, Pedro da de manera categórica la respuesta de quienes estaban buscando un nuevo paradigma en relación a una figura mesiánica que no se ajustara a los modelos pasados de la tradición. Verdaderamente es bienaventurado aquel a quien el Padre le revela tal cosa, porque las verdades espirituales solo pueden ser entendidas con la ayuda del Espíritu Santo, y la mente carnal es incapaz de hacerlo. La bienaventuranza es doble, porque por un lado se tiene el privilegio de recibir de parte del Padre la revelación a través de un acto sobrenatural, y por el otro, su declaración trae al corazón una convicción verdadera acerca de la persona de Jesús, que a su mismo tiempo trae salvación para el que cree. Su confesión de Jesús como el Hijo de Dios brotó de él una declaración sincera de la fe personal de Pedro en Cristo. Esta fe personal en Cristo es el sello del cristiano verdadero. Todos los que hemos colocado nuestra fe en Cristo, como lo hizo Pedro, somos la iglesia, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A Simón le fue cambiado su nombre a pequeña piedra, porque él tuvo la revelación que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías. La Biblia señala claramente que la roca es Cristo. El lugar donde estaban también era significativo e ilustrativo, ya que se encontraba la fuente del río Jordán, cuyo manantial salía de una montaña rocosa. En ese lugar rocoso, Jesús llamó a Simón por el nombre de Pedro, y luego dijo que sobre la roca de la revelación del Mesías sería edificada la iglesia. Todo el que crea y confiese que Jesús es el Señor formará parte de la asamblea de creyentes. Y luego Jesús también dijo, y el poder de la muerte no la conquistará. Jesús aclaró que la revelación del Mesías triunfará sobre el adversario y aún la muerte. Jesús plantea una libertad espiritual y una vida eterna llena del Padre. Jesús utiliza dos expresiones. La primera es Petros, que su traducción real es pequeña piedra o piedra. La segunda expresión en griego es Petra, que traducido es peñasco base o roca, pero que en griego siempre llevará un pronombre, y en este caso es la, siendo la traducción exacta la roca. La misma palabra es utilizada cuando Jesús describe la roca sobre la que el hombre sabio edificó su casa. Pedro mismo utiliza la misma ilustración cuando dice que la iglesia está constituida por numerosas piedras pequeñas, piedras vivas, que comparten la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas declaraciones de fe constituyen el fundamento de la iglesia. La frase completa de Jesús es: tú eres piedra y sobre la roca edificaré mi iglesia. Las palabras de Jesús se interpretan mejor como un simple juego de palabras. Parafraseando, Simón, te llamas pequeña piedra, pero de tu boca ha salido una verdad como un peñasco que será la base de la iglesia. No sobre un hombre que Jesús pondría la responsabilidad de colocar el fundamento de la iglesia, sino que lo haría sobre la roca, que es lo que verdaderamente debe sustentar el peso total de la iglesia del Señor. Él es el Cristo. Si el fundamento es sobre un hombre, la iglesia tambalearía, pero si es sobre este fundamento, la iglesia será firme siempre. El Nuevo Testamento deja perfectamente claro que Cristo es el fundamento de la iglesia.
Todos los apóstoles jugaron un papel fundamental en la edificación de la iglesia, pero la posición de primacía está reservada solo para Cristo. Cristo es llamado la principal piedra angular. La roca sobre la cual la iglesia está edificada es la misma declaración de Pedro. Cristo mismo es el fundamento de la iglesia, y bajo este fundamento los apóstoles y profetas fundaron la iglesia. El fundamento que los apóstoles y profetas es la enseñanza del Evangelio, el cual muestra a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el mensaje del arrepentimiento, la muerte y resurrección de Cristo. Todo esto es lo que ellos predicaron, y bajo esta doctrina la iglesia fue fundamentada, donde la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Los cristianos somos edificados dentro de un edificio destinado a ser el templo y morada del Espíritu Santo. Esa casa espiritual que es edificada con esas piedras vivas es la iglesia del Señor, sobre la cual ni siquiera los poderes de las tinieblas pueden hacerle frente. Es aquí donde la palabra iglesia aparece por primera vez en la Biblia y es usada por Jesús para referirse a la congregación de todos los santos. La palabra iglesia se refiere no a un edificio, sino a la congregación. Por ello, la iglesia del Señor no es un templo o edificio, sino todos los creyentes que estamos unidos por nuestra fe y somos el templo y morada del Espíritu Santo. Simón tuvo el privilegio de dar a conocer la verdadera identidad de Jesús, y en respuesta Jesús hace algo muy profundo. Él da a conocer la verdadera identidad de Simón. Le dice al impulsivo y poco sólido discípulo que él sería usado grandemente durante los comienzos de la historia de los discípulos de Jesús. Jesús ve la gloria y el propósito del llamado de Simón Pedro. Bienaventurado Simón, y lo declara abiertamente delante de los otros discípulos. Jesús afirma el carácter que se estaba formando en Pedro, y a pesar de que todavía no estaba totalmente desarrollado, Pedro negaría conocer a Jesús. Jesús conocía el corazón de Pedro y su futuro. Jesús declara que Pedro sería definido por las palabras de Jesús y no por su pasado. Reconoce quién es Jesús y tú le escucharás afirmar quién eres tú. Esta es una comunicación recíproca. Tanto la revelación que tú recibas y la revelación que tú compartas edificará su reino. Tus palabras acerca de Jesús y sus palabras acerca de ti llevarán adelante su obra en este mundo. Su identidad y la tuya son ambas las partes necesarias de su misión. La confesión de Pedro hace referencia a lo que ocurre cuando confesamos a Jesús como el Cristo. Se nos otorga una nueva identidad. Cuando Jesús nos llama, no lo hace solo para que creamos en Él, nos llama para servir. El llamado de Jesús implica constituirnos en nuevas criaturas, con un nuevo propósito de vida y una nueva misión. El discipulado implica encuentro con Jesús y confesión de éste como el Cristo, seguirlo, aprender sus enseñanzas como nuevo modo de vida, ponerlas en práctica a través del servicio al Padre con la iglesia y desde la iglesia a otras personas, proclamar el Evangelio a toda criatura sin distinción de clase, etnia o género. Ante esto, evalúa hoy, ¿edificado? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos exhortas, Señor, pero también nos enseñas, Padre misericordioso, y nos recuerdas, Señor Padre bondadoso, que todos hemos sido edificados en Cristo, Padre amado. Por eso hoy pongo tantos corazones duros, Señor Padre misericordioso, que aún no se han dejado edificar, Señor, por medio del Espíritu Santo. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, que el Evangelio, Señor, como palabra pase del oído al corazón, Padre misericordioso, para que reargulla, Señor Padre Santo, estos corazones duros, Padre misericordioso. Algunos, Señor, que incluso han conocido tu palabra, pero no la han podido vivir, Señor, que han vuelto sus corazones duros, Señor, han cerrado sus oídos, Padre misericordioso, y andan en su yo, Padre amado. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor, por todos y cada uno, Señor, para que seamos traídos a ti, Padre misericordioso, para poder vivir, Señor, realmente tu palabra y para vivir, Señor, Padre misericordioso, este mensaje maravilloso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, porque muchos deberíamos, Señor, ser como Pedro, Señor, que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que ha vivido, Señor, Padre misericordioso, poder llegar a ese Cristo maravilloso, Señor, para llegar a ti, Padre amado. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy edificado. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan ser edificados. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.